Gracias, presidente, señor Figueredo. Pues darle las gracias, agradecer su comparecencia hoy en esta sesión de la Comisión de Investigación. La razón de que se solicitara su comparecencia en esta comisión deviene que bajo su dirección se elaboró el proyecto de informe de fiscalización de los efectos de la COVID en el presupuesto y la contratación de la comunidad autónoma tal como usted dijo. Y sí que le digo solo a modo de información de que el proyecto aprobado en el 24, o sea, el proyecto de informe que llevó a su aprobación en el 24 es exactamente el mismo, sin cambiarle una coma, que el proyecto de informe que fue al Pleno en el año 22 y que no se aprobó. Cosa distinta es que el informe que luego se aprobó incluyera una serie de cuestiones referentes a alegaciones, las mismas alegaciones que en aquel momento se estudiaron por parte del área que realizó el informe. Solo para que sepa que no son dos cosas distintas en la misma. Yo partiendo de la base de que el ámbito de fiscalización abarca la administración pública de la comunidad autónoma y sus organismos autónomos, yo sí me gustaría que nos diera cuál es la razón de que solo fue usted consejero de comunidad autónoma, o sea, de la parte de la administración pública de la comunidad autónoma, quien dirigiera el proyecto y no también no se codirigiera por parte del área o del que dependen los organismos autónomos, o sea, el área de entes, más aún cuando el grueso de la fiscalización recae sobre el Servicio Canario de Salud, que es un organismo autónomo. Razón en ninguna en concreto. Vamos a ver, creo recordar que en aquella época estaba doña Inma, puede ser, como consejera de otros entes, y ella participó también en parte en la dirección de la fiscalización. Es decir, usted ha sido miembro de la Audiencia de Cuentas y sabe que el hecho de que uno pueda estar dentro de un área determinada, si el Pleno acuerda que se haga por una fiscalización y le asigna esa fiscalización a un consejero o auditor determinado, si así lo acuerda el Pleno, puede incluso ese consejero hacer la fiscalización, dirigir la fiscalización sin corresponder a su área determinada. Pero en este caso no hubo ningún problema y en cierta manera ella también participó en la dirección. Efectivamente, como ha dicho, yo he sido consejera, bueno, fui su antecesora en el área de comunidad autónoma. Sí. Y efectivamente sé que es así, pero es que según las directrices que llevaron al proyecto de informe, o sea, la elaboración de los documentos y el proyecto de informe anterior, se determinaba que habían dos técnicos, que eran los dos técnicos auditores que iban a llevar a cabo pues, los trabajos de esta fiscalización, que no eran técnicos ni de la comunidad autónoma ni de entes, de organismos autónomos, que eran los dos técnicos auditores del gabinete del presidente, y con posterioridad se dijo que, que ayuntamientos, creo que era, pues incorporaba a uno nuevo, que según el acta de la Comisión Técnica de Calidad simplemente era verificador. Pero dicho esto, mañana tendremos a doña Inmaculada Saavedra aquí, pero ella ha dicho a todo el que le ha querido oír que ella no participó, tanto así que no fue ella la que elevó ese informe al Pleno, con lo cual eso que usted me ha dicho que ha participado, bueno, pues no es lo que ella ha dicho. Y además queda patente cuando quien elevó al Pleno el informe fue usted. Usted también ha comentado de que el informe fue confeccionado por dos máximos funcionarios de la Audiencia de Cuentas. Estos dos que le digo, más el revisor, creo que aparece en el acta de la Comisión Técnica de Calidad, también le digo, en la época en la que usted era consejero de la audiencia, en la Comisión Técnica de Calidad, de los 6 miembros, de los 6 técnicos auditores que existen en la Audiencia de Cuentas, esos dos del Gabinete de la Presidencia, más los de las 4 jefes de área que conforman, o de los 4 jefes de las 4 áreas que conforman pues la Audiencia de Cuentas, estos dos, por supuesto, defendieron el informe, 3 mostraron su posición en contra y uno solo de ellos no mostró
posicionamiento. Pero en cualquier caso, como ya ha dicho usted, en mayo del 22, que fue la fecha en la que se elevó al Pleno de la Audiencia para su aprobación este proyecto de informe, no fue aprobado por no contar con votos suficientes. 3 votos de los consejeros en contra, 2 a favor. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron las principales razones esgrimidas por los consejeros o consejeras que votaron en contra del informe y por qué usted no compartía los planteamientos de esos miembros del Pleno de la Audiencia? Sí, gracias, señor diputado. Me acojo al artículo 39.6 del reglamento en cuanto a que las deliberaciones dentro del Pleno son secretas. Como saben, el acta de ese Pleno figura un documento anexo que determina las razones que sin ser un voto particular, pero determina todas las razones por las que no se está de acuerdo en ese contrato, acta de la que todos conocemos y que se trató en el Pleno. Pero bueno, muy bien. Yo, la opinión del proyecto de informe que establece que, excepto las salvedades descritas en 5 de las 11 conclusiones contenidas en el informe, la actividad económico-financiera de la comunidad autónoma se ha ajustado a la normativa vigente. En definitiva, una opinión favorable sobre fiscalización de legalidad. Tengo que recordar que ese proyecto de informe era de legalidad y operativo, pero realmente sobre la parte de la operativa no hace ninguna valoración ni de la eficacia ni de la eficiencia, tal y como determina en el objetivo en el objeto del informe y tal como se determinaban las directrices. Pero bueno, dicho esto, centrándonos en las salvedades del proyecto de informe, la primera, 2 libramientos a justificar por importe de 4 millones de euros para la adquisición de 1 millón de euros de mascarilla por la empresa R7 United, que según el informe son indiciarios de responsabilidad contable. Y como ya le dije, y bueno, le resumo sucintamente, según el acta de la Comisión Técnica de Calidad, la mayoría de los miembros presentes técnicos de auditoría mostraron su opinión en contra, no solo de los indicios de responsabilidad contable, que fueron por 23 páginas que ocupa el acta, esta es una parte, pero mostraban su opinión en contra de que fuera indiciario de responsabilidad contable, porque no justificaba que dicho indicio al carecer de los 5 elementos constitutivos de la misma, porque el Servicio Canario de Salud había puesto en marcha en el plazo legalmente establecido las oportunas actuaciones para el reintegro de las cantidades abonadas y porque en cualquier caso la posible, y en última instancia, la posible responsabilidad sería de los administradores de la sociedad que contrató, o sea, de RCT United y no del Servicio Canario de Salud. Pero con todo, usted mantuvo en el informe esos indicios de responsabilidad. Yo lo que le pregunto es, ¿cuál es el sustento legal por el que usted decidió mantener en el proyecto de informe esos indicios de responsabilidad contable cuando la mayoría de los técnicos de auditoría, jefes de área, que conforman la Comisión Técnica de Calidad, manifestaban su posición contraria? Gracias, señora diputada. Mire, la base fue los informes jurídicos que obran en el expediente, en los cuales sí señalaban expresamente que podían existir indicios de responsabilidad. Y, por lo tanto, yo ante un informe jurídico, este consejero auditor en su momento no iba a ir en contra de lo que decían de los profesionales de la casa. No solo esos informes jurídicos, sino los grandes profesionales que hicieron el informe. Y mire, me ha dado una alegría de señalar usted de que el informe aprobado es el mismo. Muy mal no lo tuvimos que hacer cuando la actual composición del plenario pues aprueba al 100% el informe efectuado por este consejero en su momento. Señor Figueiredo, a ver, pues vamos a poner las cartas en su sitio. No dude de la capacidad y de los técnicos que hicieron el informe, pero le insisto, de los 6
técnicos con igual capacidad y con igual reconocido prestigio, 3 manifestaron su posición en contra. Los 2 que lo hicieron, obviamente lo defendieron y 1 no lo manifestó. Pero es más, cuando usted me habla de los informes de los letrados, no, es 2 informes de un letrado o de una letrada. La pregunta es, ante esa situación donde hay una disparidad entre lo que opinan unos y lo que opinan otros, con mayoría de los que opinaban o los que estaban en contra del contenido del informe, me refiero a los técnicos, y existiendo más en el cuerpo de letrados o de la audiencia de cuentas, más letrados, no solo uno, por cuál es la razón de que le hayan pedido 2 veces al mismo letrado el informe en lugar de pedírselo al otro letrado de pronto para tener 2 opiniones jurídicas que pueden arrojar más luz o más veracidad al contenido del informe o a los planteamientos que hacían los técnicos que no apoyaban el informe. Sí, gracias, señora diputada. Empezando por el final, ¿por qué la misma letrada? Porque, como bien sabe, y usted estuvo en la audiencia de cuentas, va por reparto. Y por reparto le cayó a la misma letrada. Yo no puedo hacer nada porque no es un tema que maneje yo, sino que lo maneja la Secretaría de la audiencia de cuentas. ¿Por qué mantuve el informe? Pues lo mantuve porque así creí que lo tenía que mantener, porque todo lo señalado en ese proyecto de informe no aprobado estaba sustentado en los papeles de trabajo y en la información que se obtuvo de las diferentes plataformas del Gobierno. Y yo no cambio de opinión sabiendo que a lo mejor estoy cometiendo un ilícito. Si está probado en los papeles de trabajo, si así me lo dicen los técnicos, si así me lo dicen el letrado, yo mantengo el contenido del informe. Luego está el pleno de la institución, que como pasó, no lo aprobó y no pasa nada. Fue un simple informe, proyecto, como hay miles, como se hacen todos los meses, miles de informes por parte de la audiencia, informes por parte de la audiencia todos los meses, y en este caso pues no se aprobó. Pues mire, es que no podemos ir a más. El contenido está ahí, está acreditado por los informes jurídicos, está acreditado por los papeles de trabajo. Es más, el Pleno, por mayoría, acordó remitir por presuntos indicios a Madrid, al Tribunal de Cuentas, a la sección de fiscalización, el informe, la cual abrió diligencias. Ya señalé al principio que luego fue archivada porque el Gobierno ha instado la que es el procedimiento para recuperar las cantidades entregadas en su día. Pero abrió también las diligencias, también lo entendió así. Si no hubiera apreciado nada, no los hubiera abierto, señora diputada. Y todo esto, si ahora usted me dice que se ha aprobado por el Pleno actual el informe al 100%, sí, le dejo la palabra. No, yo es que tengo muchas cosas que preguntarle y como el tiempo se me acaba, respecto, no le he preguntado para nada del proyecto de ley que fue y el informe que se aprobó ahora. Yo, como verás, de eso no le pregunto nada, pero vuelvo, repito, en mi tiempo solo había una letrada, con lo cual no había reparto, pero ante una situación que no es habitual en la audiencia de cuentas, como que una gran parte esté en contra del contenido del informe y la otra no, lo lógico, por lógica, existiendo más letrados, lo lógico era haber pedido información. Eso es lo que yo, si hubiera estado en la audiencia de cuentas y hubiera habido más de un letrado, hubiera hecho. Pero además, no solo fueron la opinión de la mayoría de los jefes de área, sino yo le pregunto, ¿usted se leyó, estudió, analizó en algún momento la doctrina del Tribunal de Cuentas? Y a modo de ejemplo, pues le pongo la sentencia 1419, 4/2000, 521 del Tribunal del Reino de España, que es la institución que tiene atribuida la función de enjuiciamiento y responsabilidad contable. Y sí, efectivamente,
abrió todos los informes que llegan a la audiencia de cuentas, que se dice que son indiciarios de algún tipo de responsabilidad, siempre abre diligencias previas. Otra cosa es que esas lleguen o no a buen término. Pero además le pregunto, no solo los informes del Tribunal de Cuentas, sino las de otros OSEC, como el de la Cámara de Cuentas de Madrid o de Valencia. Y además el Real Decreto Ley 7/2020, donde dice, básicamente, que como el gobierno de España, o sea, los presupuestos del gobierno de España asumen el quebranto en el caso de haberlo, porque esta situación era muy propicia para que hubieran quebranto, pues exceptuaba, de responsabilidad personal a los funcionarios o a las autoridades intervinientes en el caso de que la operación fuera fallida. Y con todo, usted sigue manteniendo el contenido del informe, señor Figueroa. Sí, gracias, presidente. No, sí, muy rápido, sí, lo sigo manteniendo, porque el informe de la Comisión de Calidad, como bien sabe, es preceptivo, evidentemente, pero no es de obligado cumplimiento. Y segundo, yo no voy a entrar en un debate jurídico, que si quiere fuera lo podemos tener, pero no, yo vengo aquí simple y llanamente a hablar de ese proyecto de informe no aprobado. Muchas gracias.